Hola a todos. Estamos reunidos tres especialistas del sector y yo como directora de Fuente Pilates, intentando dar respuesta a muchas consultas que habéis enviado, lógicamente, planteando vuestra incertidumbre ante la situación actual de cierre de negocios. Nos habéis escrito mucho preguntando si nosotros sabemos cómo va a ser la vuelta a la actividad, qué medidas podemos recomendar. Y desde Fuente Pilates hemos creído que lo mejor era invitar a un especialista, Manel Valcarce, que es consultor de empresas deportivas, y hemos hecho un pequeño panel para intentar, entre tres entrevistadoras, plantear las consultas que al sector nuestro más le puedan interesar. Tenemos con nosotros a Maru Solana, que es de Cáceres, es copropietaria de un centro de fitness en el cual ha incluido un estudio de pilates donde ella imparte las clases. Bienvenida, Maru. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Pues sí, yo soy copropietaria y codirectora de un centro de fitness que tiene integrado un estudio de pilates, de máquina y de suelo, y que hemos tenido que cerrar y hacer un ERTE, por supuesto, como creo que la mayoría, bueno, todos los centros deportivos de este país. Gracias, Maru. Tenemos también a Luisa Core, que es copropietaria también y codirectora de formación de Máster Pilates, ella en Madrid. Son un estudio donde se imparte clases de pilates continuamente y también grandes formadores de muchas promociones de profesores y a lo largo ya de una trayectoria grande. Bienvenida, Luisa. Hola, buenos días. Encantada de poder participar, a ver si entre todos dilucidamos un futuro algo esperanzador dentro de toda esta circunstancia. Como bien has dicho, sí soy codirectora junto a Mabel Cabrera de la Escuela de Formación Máster Pilates. Ya llevamos muchos años formando profesores de Pilates y poniéndolos en el mercado. Y a la vez tenemos un pequeño estudio de Pilates en Madrid que, por supuesto, pues como estamos todos en casa, está cerrado y estamos en la misma situación que el 100% del sector. Entre nosotras tres, yo soy Andrea Fuente, fisioterapeuta, profesora de Pilates y directora de la plataforma fuentepilates.es. Entre las tres hemos querido componer un poco la imagen general del sector, ¿no? Instructores, formadores, gestores. Y hemos invitado a Manel Valcarce porque nos ha parecido un perfil muy interesante como consultor de empresas deportivas y el bagaje que él tiene académico en el mundo de la actividad física y las ciencias del deporte, en el mundo también de la empresa, la gestión y la administración de negocios, y en la parte laboral, pues ha sido creador de marcas, creador de establecimientos deportivos y, en resumen, es un experto que además en su profesión también ha tenido oportunidad de estar en entidades de decisión, ¿no? Como el Colegio General, tengo aquí el nombre en algún sitio, disculpadme, pero lo quiero decir bien, el Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. ¿Lo he dicho bien, Manel? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bienvenido, Manel. Bien hallado y muchas gracias por la oportunidad, como creo que debe ser así, ¿no? Intentar estar en los máximos foros posibles para aportar, ayudar o, bueno, desde nuestra humilde opinión y trabajo que estamos haciendo, pues intentar también dar esa experiencia que también estamos teniendo, pues lógicamente desde mi posición como consultor y obviamente teniendo clientes que están en situaciones igual que la vuestra. Entonces, pues bueno, creo que es muy interesante y intentaremos, como os digo, aportar y responder a las preguntas que podamos, porque también hay mucha incertidumbre, ¿eh? O sea, aunque, en fin, aunque podamos opinar, porque muchas veces es opinión y experiencia, en otras ocasiones es difícil dar respuestas ante situaciones que desconocemos porque implican decisiones desde el gobierno y, bueno, pues ya sabéis también que a veces pues cambian con cierta facilidad, ¿no? Entonces hay que ir adaptándose un poco día a día, por decirlo así. Sí, sabemos que parte de lo que vayamos a comentar
estará rozando la especulación o plenamente en la especulación, pero en ese debatir estamos todos y todos los profesionales que nos siguen, y es preferible, hemos pensado, oírlo de alguien con más experiencia en estos asuntos. Entonces, la primera pregunta pues cabe dentro de esa categoría de especulación, pero Manel, ¿tú nos puedes decir cómo se prevé la desescalada y la vuelta a la actividad para los negocios en general pequeños del Pilates? Sí, bueno, aquí sí que ya hay menos especulación, porque sí que ha habido hace 2 días justo un plan aprobado por el Consejo de Ministros que sí que hace referencia a esas fases de desescalada. Entonces, bueno, también es verdad que hay un poco de interpretación, porque no es un documento final, digamos, de la orden, ¿no? Del ordenamiento, de cómo se tiene que hacer y las medidas que se tienen que desarrollar, pero sí que en ese plan encontramos, como sabéis, 4 fases que están diferenciadas desde la 0 a la 3. Según lo que indica ese plan, sí que nos afecta a nivel de instalaciones deportivas en varias fases. Por ejemplo, en la fase 1, que empieza el 11 de mayo, sí que se va a poder permitir, y también lo voy aquí yo a consultar bien, se va a poder permitir la apertura de instalaciones deportivas al aire libre, sin público, ¿no? Que en este caso serían más instalaciones abiertas, pero que, bueno, no nos afectarían tanto, pero sí que también se permite poder hacer actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen un contacto físico ni uso de vestuarios. Esto estamos hablando a partir del 11 de mayo, ¿de acuerdo? Es decir, que un centro deportivo, siempre que realice una actividad física sin contacto y con previa cita, podría realizar su actividad y no utilizando los vestuarios, ¿vale? Bueno, yo creo que para un centro de pilates es una oportunidad, porque evidentemente se puede hacer la gestión de la reserva de cita para poder hacer la sesión de pilates, y lógicamente se puede hacer ese entrenamiento pues a distancia adecuada, manteniendo todos los niveles de seguridad, con lo cual se podrían hacer entrenamientos de pilates personalizados. Todavía no serían tanto en grupo, no estaría contemplado el grupo, pero sí que serían la personalización de ese entrenamiento. Perdona, Manel. Respecto a esto, yo tengo una pregunta, porque, claro, hoy es el día después de que haya salido reflejado lo que tú has dicho, ¿no? La abertura a partir del 11 de mayo. Hoy ha salido en televisión Antonio Garamendi, que es el presidente de la COE, diciendo que evidentemente el plan que plantea el gobierno es inviable para nuestros negocios, porque realmente yo tendría que dar de alta mi actividad, que todos hemos hecho el cese de actividad, más perder el ERTE, o sea, revertir el ERTE, para tener a ¿cuántos clientes? 16 clientes a la semana, no sale a cuenta. O sea, actualmente creo que es inviable para nadie poder abrir un negocio bajo esas circunstancias. ¿Tú qué opinas? Claro, bueno, es que aquí cada uno, a ver, tenéis que tener en cuenta también la realidad de cada uno. Si me hablas, por ejemplo, de un estudio de entrenamiento personal que es autónomo, la persona, pues lógicamente puede gestionarlo, porque al final esa misma persona gestiona a sus clientes, realiza además un servicio muy de entrenamiento personalizado, y con lo cual, pues probablemente sí que le sea rentable. Yo entiendo que habrá muchos centros de pilates que sean de autoempleo, es decir, que la propia profesora, monitora, sea la que preste el servicio, y seguramente pues podría hacer ese servicio, como decía, reactivando la actividad de autónoma y bueno, gestionando sus horas de trabajo en esos entrenamientos personalizados. Pero lógicamente habrá otros centros deportivos o otros centros de pilates que por su estructura de costes a lo mejor no lo puedan hacer. También hay una duda, una duda, Maru, de si la reentrada también de los trabajadores se puede hacer escalonada. O sea, es decir, si yo tengo 4 empleados, puedo utilizar uno, puedo dar de alta uno y 3 siguiendo en el ERTE. Bueno, ahí sí que es verdad que tendrías que consultarlo con tu asesoría fiscal y laboral. Yo tampoco soy un experto en ese ámbito 100% laboral, y como te digo, pues bueno, hay respuestas que todavía tengo dudas yo también, ¿eh? Pero yo entiendo que tú podrías también hacer una reentrada escalonada de tus trabajadores, con lo cual, evidentemente, tendrías una especie de colchón también para ir haciendo progresivo ese crecimiento o esa apertura de la actividad.
Porque, claro, luego ya sí que es verdad que el plan, o sea, independientemente de esta opción, el plan que afecta a instalaciones deportivas como tal, ya nos tendríamos que ir a la fase 3, que es el 8 de junio. O sea, tendríamos la fase 1, que es el 11 de mayo, en la cual podríamos hacer actividades o entrenamientos individuales con cita previa, ¿de acuerdo? Manteniendo todos los protocolos de seguridad, sanidad y demás, y sin el uso del vestuario. Y ya el siguiente paso ya sería al 8 de junio, en el cual sí que podríamos abrir ya de una forma, digamos, formal la instalación deportiva o el centro de pilates. Pero claro, aquí la limitación es bastante potente, ¿no? Porque tendríamos que utilizar un tercio del aforo, y también sin el uso de vestuarios. ¿De acuerdo? Esos son los dos escenarios que se plantean, que la verdad, en comparación a otros sectores e incluso a otros ámbitos del deporte, somos los más perjudicados, también os lo digo. Es un poco triste, ¿no? Que todavía no se nos acabe de reconocer el papel que estamos haciendo, y aquí hago un pequeño inciso, ¿no? También incluso con el tema del IVA, que yo creo que también es importante. Antes comentabas también, Andrea, el tema del ámbito sanitario, del fisioterapeuta, que también sé que hay mucha cooperación y mucha transversalidad. Ellos sí que tienen bueno, en ese sentido tienen otro tipo, ¿no? Y nosotros sí que deberemos intentar también trabajar o seguir trabajando en ese ámbito. Pero bueno, el escenario que se plantea son esas dos casuísticas, fundamentalmente. La del 11 de mayo, que sería para actividades de entrenamiento individual con cita previa y manteniendo esas distancias y protocolos de seguridad. Y si no, nos tendríamos que ir al 8 de junio con una limitación de un tercio del aforo. Manel, aprovecharía para preguntarte, la persona que quiera estar informada con la información de último momento sobre las normativas que le aplican a él o a ella, ¿a dónde debe recurrir? O sea, hay que estar pendiente del BOE, o sea, de las noticias nacionales, de las noticias de tu comunidad autónoma. ¿Quién manda para su estudio en concreto? Bueno, esto es una pregunta muy interesante, porque a nivel un poco de la legislación y un poco quién está ordenando todo esto es el Consejo de Ministros, es el Gobierno de España. Es decir, hay propuestas también de comunidades autónomas, incluso de ayuntamientos, que también están un poco anticipándose o preparándose. Eso es bueno, porque todo lo que sea añadir o reforzar el mensaje es positivo, pero al final el que marca un poco la normativa es el gobierno. Tenemos que ir a la web de Moncloa, donde el Consejo de Ministros, cuando finaliza, ahí publica las decisiones que han tomado. Eso serían las iniciales. Y luego, evidentemente, tenemos que ir a las normativas ya oficiales, al BOE, donde se registran pues todo lo que es el ordenamiento o la normativa ya final de esa propuesta que se realiza en el Consejo de Ministros. Vale. Entonces, esta sería la idea, porque yo sé que, bueno, hay comunidades, pues Cataluña, Madrid, País Vasco, Valencia, en fin, todas están un poco también desarrollando protocolos y tal, pero al final quien prevalece un poco la orden gubernamental. Mira, aquí voy a aprovechar para trasladarte la pregunta de uno de nuestros lectores, porque han tenido oportunidad de preguntar lo que a ellos les causara interés. Y hay una pregunta de Maite Zavala que pregunta si se ha dicho algo de la obligatoriedad o no de llevar mascarilla al impartir las clases. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que este plan, por cierto, este plan que se desarrolló en el Consejo de Ministros fue aprobado por el Ministerio de Sanidad. O sea, para que veáis también un poco que no intervinieron quizá pues otras entidades más vinculadas al deporte y demás, ¿vale? Esto fue aprobado por el Ministerio de Sanidad. Y ahora lo que tenemos que esperar, que creo que hoy más o menos es posible que ya se disponga, como os decía, es, digamos, la orden definitiva con toda la normativa. Entonces, todavía no hay, como os digo, una normativa específica de qué tenemos que utilizar. Obviamente sí que hay unos protocolos ya muy consensuados, que es el uso de la mascarilla, la protección con guantes, el uso de geles para la limpieza y desinfección, etcétera. Evidentemente, todo lo que suponga no escatimar esfuerzos y proteger al usuario y a nuestra instalación, eso es lo que tenemos que hacer. Pero también hay que esperar
qué es lo que nos van a decir que es obligatorio. Yo también sé que hay, yo sé que hay empresarios que están incluso, o bueno, empresarios o directores, etcétera, que están un poco valorando qué inversiones tienen que hacer. Fijaros, mamparas, arcos de toma de temperatura, pistolas, etcétera. Bueno, yo creo que, insisto, todo lo que sea acceso por tu parte, pues es bueno, pero también hay que esperar un poco a qué es lo que te obligan a hacer. ¿De acuerdo? Claro. Ayer mismo en la tarde ya se nos comunicó dentro de la Comunidad de Madrid, porque yo creo que sí, dentro de la norma general, evidentemente, que salga en el BOE y que sea estipulada por el Gobierno central, las prerrogativas van a ser comunitarias o autonómicas. Dijeron que la unidad iba a ser la provincia, es decir, que esas directrices yo creo que nos van a ser dadas por nuestra unidad provincial. En Madrid ayer ya se publicó una normativa que apunta a lo que tú dices. Es decir, yo para abrir mi estudio de pilates voy a tener que hacer una inversión en mamparas para proteger a la persona que está en recepción, para realizar la separación física entre la maquinaria, en el caso que no pueda separarla físicamente las máquinas. Es decir, hay ya unas directrices concretas que sí que van a obligar. De hecho, en cuanto a las fechas que apuntabas antes, aquí en Madrid se permite a partir del día 11 ir a los estudios porque hay que acondicionar los espacios con limpiezas profesionales de desinfección y luego para poder hacer acopio y gestión de todos esos materiales de seguridad tipo mamparas, como dices. Es decir, aquí en Madrid ya están dando unas directrices concretas y que a todos nos van a obligar a una inversión. Y, como bien dices, la contrapartida, que encima el aforo se va a ver limitado a poder utilizar 1/3 por mantener las distancias sanitarias de 2 metros. Sí, Luisa, pero yo creo que la clave la tenía Manel y que en los tiempos, o sea, estamos dando pasos por delante, intentando hacer inversiones por delante, cuando todo esto está en el aire. O sea, creo que todos tenemos que tener paciencia porque estamos hablando a partir de junio, o sea, a partir de junio, o sea, ¿cómo vamos a ponernos a hacer mamparas si no sabemos ni siquiera si este plan va a seguir hacia adelante porque depende de la crisis sanitaria? O sea, creo que tenemos que tener todos paciencia porque es que yo he visto esta mañana en televisión a reporteros llamando a peluquerías para pedir cita. Y los pobres peluqueros decían, o sea, les planteaban, oye, que ya desde el lunes podéis abrir, quiero pedir cita. Y el pobre peluquero decía, lo siento, pero yo no puedo abrir. O sea, la cosa es la calma y como habéis dicho, como has dicho, Andrea, o sea, ¿dónde yo tengo que buscar la información? O sea, yo tengo que buscar la información gubernamental, ¿no? En llamar a la peluquería ahora, si es que estamos hablando de que hasta junio esto no va a suceder. Entonces, nosotros como pequeños empresarios poniéndonos nerviosos a comprar una mampara, cuando no sabemos ni si los plazos son esos, ni si los requisitos van a ser eso, creo que tenemos que estar calmados porque ellos no tienen una hoja de ruta establecida. O sea, hay escenarios transversales, miles. Entonces creo que, como dice Manel, tenemos que estar calmados y estar preparados, pero desde luego no hacer una inversión por encima de nuestras posibilidades para algo que a lo mejor luego ni siquiera va a ser así. Yo es que creo que todas tenéis razón y creo que al final es lo que os comentaba. O sea, las comunidades, las entidades locales están por debajo de la orden gubernamental. Insisto, yo creo que, yo lo sé porque vivo en Madrid, porque estoy en contacto además con la Comunidad de Madrid haciendo planes también. Entonces, una cosa es la planificación, las directrices, la recomendación, pero el que va a definir, el que va a marcar que la normativa y la obligatoriedad es el Estado, es el Gobierno. Cuando se habla de la unidad provincial es para el desempeño de ese plan. Pero no porque ellos puedan hacer la normativa, no, la normativa la va a hacer el gobierno y te va a decir. Yo creo que sí que es verdad que habría que tener un poco de paciencia en ese sentido y también mirarnos cada uno, también os lo digo. O sea, si cada uno tiene la posibilidad de invertir y de realizar las inversiones que quiera, porque lo puede hacer, pues perfecto. O sea, yo desde luego ya lo he dicho, no hay que escatimar en todo lo que sea protección, seguridad y confianza al usuario. Pero también te digo, aquí hubo normativas con el tema de fumar y mira luego qué pasó. Entonces, hay que esperar muy bien a qué es lo que hay que hacer. No es lo mismo, tampoco es lo mismo, creo yo, decirme si opináis igual, no es lo mismo un bar,
¿de acuerdo? Que obviamente el espacio es mucho más reducido y el control de los clientes también es mucho más cercano, y entonces puedo entender que sí que hagan un tema de mamparas y demás. Quizá un estudio de pilates sí que podéis gestionar mejor el espacio de separación. O sea, al final lo que sí que marca las directrices son el espacio, la distancia y la protección del usuario. Y lógicamente todo el tema de limpieza y demás. Oye, ¿que tú quieres poner mamparas? Pues perfecto, pues muy bien. Si puedes hacerlo, perfecto. Si te obligan, pues no te quedará más remedio. Pero si no, esperar, yo creo, un poco. Manel, has mencionado que hay empresas tomando, bueno, más que tomando decisiones, evaluando la posibilidad de implementar algunas medidas, y has mencionado arcos de detección de algo. Sí, de temperatura. Bueno, arcos Sí, o pistolas, o sea, o bueno, pistolas. o digamos hay unos aparatos que tú pasas y directamente te toman la temperatura. Sí, en este sentido, ayer publicabas tú las medidas que en China parecen estarse tomando para la vuelta a los centros deportivos y pudimos leer ahí que una de las cosas que hacen es leerle la cartilla a la gente, prácticamente leerle la cartilla de coronavirus, comprobar su estado de salud porque tienen una ficha sanitaria que se puede leer por medio de un código QR. Yo esto lo vi ayer y, bueno, pues como profesional de la sanidad me saltan las alarmas de confidencialidad de una manera que casi no puedo ni gestionar. ¿Tú cómo ves los temas de confidencialidad en el futuro? ¿Crees que, igual que nuestra movilidad está siendo evaluada, crees que cualquier establecimiento podrá tener derecho a saber nuestro estado de enfermedad para permitirnos acceder o no? Bueno, aquí, a ver, aquí en España se ha comentado en algún sector, como el tema de los transportes, el tema del pasaporte, ¿sabes? El pasaporte este también sanitario, que pudiera un poco validar bueno, esa situación. Obviamente China tampoco es España, me refiero en cuanto a al régimen y en cuanto a, digamos, al trato con los ciudadanos, ¿no? Ellos evidentemente tienen aplicaciones móviles que controlan absolutamente todo lo del ciudadano, y obviamente pues aquí en España pues estamos en otra situación de respeto un poco, de privacidad en fin, de las personas. De las personas. Pero bueno, también puede ser la excusa perfecta, no lo sé. Ahí ya sí que entraríamos un poco en esa especulación, ¿no? Lo que sí que es evidente es que quizás sí que sería bueno, aunque complejo, sería bueno de alguna manera bueno, que las personas que ya lo han superado y demás pudieran también validarlo, ¿no? Para tener un poco más de libertad. Quizá no tanto ese control a todos, pero sí que a lo mejor poder disponer de alguna herramienta. Bueno, esto ya yo creo que hay personas que seguramente podrán definir mejor cómo hacerlo. La tecnología sin duda va a ayudar mucho, la tecnología, pero ya te digo, manteniendo esos datos de privacidad, ¿no? Porque eso es un derecho constitucional aquí en España. Sí, pero parece ser que finalmente la clave es esa, que la directriz la va a marcar el repunte o no del brote, de cómo vayamos evolucionando según se vayan abriendo las fases. Hoy ha salido también Margarita Deval, que es investigadora del CSIC, diciendo que estamos en un riesgo 10 veces mayor que cuando empezamos la crisis. Con lo cual, esa expectativa de ahora salimos todos a correr y ahora salimos todos, que ¿dónde vamos? Que tenemos que tener en cuenta que nosotros tendremos más libertad, pero para seguir estando en nuestras burbujas. O sea, que lo imprescindible es tener nuestras burbujas. Por ejemplo, mi núcleo familiar que se relacione lo menos con cualquier otra burbuja. O sea, que nosotros tenemos que, por ejemplo, si empezamos con los estudios de Pilates, desde luego, como dice Manel, es mucho más fácil de controlar que sea la burbuja familiar de esa persona y la burbuja del estudio de Pilates, porque nosotros somos grupos cerrados. En un bar no. En un bar puede ser la burbuja de esa familia que trabaja en el bar más una burbuja abierta. Por ahí es Claro. mucho más peligroso que nosotros. Claro. Yo creo que ahí, Maru, tienes mucha razón, y ahí tenéis o sea, yo como una recomendación que daría es que tenéis que empezar desde ya a comunicar muy bien qué es lo que estáis haciendo para garantizar esa seguridad y confianza en el usuario.
Es decir, pues desde ya publicar las medidas que vais a tomar, desde ya pues también mostrar cómo vais a limpiar los equipamientos, cómo vais a tratar a ese usuario que viene, en fin, un vídeo podría ser también algo curioso, una fotografía, no solo en redes, sino también por mail a los clientes. O sea, tenemos que mostrar ahora la máxima seguridad y confianza a nuestros clientes. Y eso implica pues un pequeño esfuerzo de comunicación. Bueno, tampoco lo veo como un esfuerzo, sino simplemente pues como una acción de comunicación que permita precisamente a ese usuario explicarle bien todo. Al final, tienen que entrar por una puerta. O sea, es que por eso os decía que también el control puede darse de una mejor manera, ¿no? Al final el cliente va a entrar por una puerta y ahí es donde empieza todo el tratamiento y todo lo que sería ese espacio, bueno, pues seguro, ¿no? Y a partir de ahí hacer todas las acciones que hay que hacer. La verdad es que ahora cuando os escucho, estamos lógicamente reflexionando hacia nosotros mismos de qué medidas podemos ir anticipando, pero claro, yo estoy pensando de cierta manera al usuario, al alumno, al cliente, se le tiene que poder exigir un comportamiento también, porque tú le estás dejando entrar en un lugar que intentas mantener bajo control y las acciones de cualquier individuo que penetre en esa burbuja, como decía Maru, afecta, aunque tú luego vayas detrás desinfectando, pero tú mismo estás expuesto igual que está expuesto el usuario. Y para el anfitrión, digamos, para el propietario del lugar, es una responsabilidad inmensurable exponer a sus clientes a riesgos. Entonces, vamos a estar como locos intentando minimizar los riesgos, pero vamos a necesitar mucha corresponsabilidad. Claro, indudablemente. Yo creo que hay... Lamentablemente es algo que en la sociedad española a veces adolecemos un poco de falta de civismo y de la educación, pero yo creo que también la gente que tenemos, en el caso concreto de nuestro sector del Pilates, es una población ya muy fidelizada por una parte y por otra parte también muy concienciada porque limpiar una máquina después de utilizarla es el día a día en un estudio de Pilates. Cada cliente higieniza su máquina para que la siguiente persona se la encuentre de nuevo limpia. O sea, siempre hemos tenido nuestros desinfectantes, nuestras toallitas higiénicas. Ahora habrá que utilizar unos productos quizás más agresivos, pero eso es una rutina común y habitual dentro de un estudio de Pilates. Con lo cual yo creo que ahí en esa parte sí que en nuestro sector en concreto esa rutina no le va a chocar al cliente, que a lo mejor sí que si fuese a otra entidad deportiva no tienen la educación de limpiar el aparato que han utilizado para dejarlo perfecto para el siguiente. O sea, en algunos gremios va a costar más trabajo implementarlo, pero yo creo que en el nuestro en concreto es algo que tenemos en ventaja y en cualquier caso el cliente que entre por la puerta vas a tener que señalizar, como dicen en las normativas, un cartel en el que diga, entras a lavar las manos, sales, tener los geles hidrogélicos y tal para desinfectarse, estar controlando que no haya aforo más del que puedan mantener en el vestuario, es decir, vamos a tener que estar un poco de guardias de tráfico en nuestras instalaciones. Si podemos, yo voy a aprovechar para animar a los estudios de Pilates que no tengan esta costumbre que mencionaba Luisa, que sí está muy extendida porque en el ámbito del Pilates es muy frecuente al levantarse de utilizar una colchoneta incluso o cualquier máquina, inmediatamente los usuarios van, cogen el spray desinfectante, un pañito de papel, van, lo limpian y lo tiran a la basura. Si no se está haciendo eso, que a partir de ahora va a parecer, en mi opinión, prácticamente imprescindible, que no tengan miedo a hacerlo. El sector de Pilates ha recorrido ese camino ya de esperar que sea el cliente quien limpie lo que ha utilizado. Muchos gimnasios grandes, low cost, también lo han intentado, pero no consiguen, yo creo, tanto cumplimiento. Pero bueno, los que tengáis estudios y estáis pensando en eso, no tenéis que responsabilizaros tampoco de vosotros limpiar todo el estudio después de cada utilización y se puede repartir la responsabilidad. Y no solo no me parece inapropiado o una carga de cara al cliente, sino que hacerlo ellos mismos y notar que esa medida se exige y se persigue,
puede ser muy tranquilizador, en mi opinión, para la persona que utiliza el centro. Como ha apuntado antes Manel, según la experiencia que nos va llegando, todos leemos qué está sucediendo en otros puntos del mundo. En China se había incorporado un 15% de los usuarios de instalaciones deportivas, pero sin embargo lo que sí que había habido un repunte era en los espacios boutique, es decir, en el pequeño estudio, precisamente por esas circunstancias que apuntabas, es decir, vas a un lugar controlado en el que el espacio está controlado de manera profesional, que el aforo también es más limitado, que los grupos son reducidos y que nos va a ser también más fácil, y por supuesto hay que comunicar, estoy absolutamente de acuerdo, porque por muchas medidas de limpieza, de desinfección y de protección hacia tu personal y hacia los clientes que tomes, si no las comunicas, yo creo que a priori todo el mundo va a estar con cierto recelo a retomar la actividad. Todos los clientes que están en contacto con nosotros, que todos los tenemos a todos en contacto y cerca de nosotros, nos dicen que están deseosos de retomarlo y lo retomarán, pero yo creo que es muy importante sí cómo comunicar que se está haciendo todo lo posible cada espacio a sus clientes para que esas circunstancias de seguridad sanitaria se están cumpliendo y todos los esfuerzos que están haciendo para que la gente poco a poco vaya ganando confianza. Sí, yo creo que aquí Manel nos puede ayudar mucho a los que también tenemos centros de fitness, porque él como gran experto en marketing de grupos de trabajo, creo que ahora es un buen momento para que los empleados de los centros de fitness, todos, uno a uno, se haga responsable de educar al cliente de esa manera. O sea, yo creo que es un trabajo en el marco donde trabaja Manel, de formar a los grupos de trabajo para esa nueva realidad. Nosotros en nuestro centro, como somos solo cinco en el centro de fitness y el centro de pilates, hacemos reuniones toda la semana y nosotros exigimos a todos, sala polivalente, clases de ciclo o spinning, todo, a limpiar su bicicleta, limpiar el sudor, y no entra nadie sin toalla para que comprenda que tienen que respetar a los demás. Comprendo que en mi caso es fácil porque somos 5, casi una familia, pero Manel ahí entrará mucho para gestionar eso en los grandes centros, porque también tengo experiencia con gente, familiares que han trabajado en grandes centros, y en cuanto un miembro, un eslabón de la cadena falla, echa abajo todo el trabajo del resto de los profesores, precisamente porque no ha habido un trabajo desde un profesional como es Manel para informar a esos trabajadores que son miembros de una cadena que tienen que mantenerse fuerte y luchar para educar al usuario en eso, que no puedes decir, bueno, porque ya lo hago mi compañero cuando venga, como el colocar la sala, que no, es que si tú no lo haces, todos esos clientes que han estado ahí reciben la información falsa de que no es tan importante. ¿No crees, Manel? A ver, habéis dicho muchas cosas, ¿eh? Y muy buenas todas. A ver, esto evidentemente, por acabar por lo que decía Manu, funciona como una entrada de boxes en un coche de Fórmula 1. Es decir, si uno falla en el tornillo o en el cambio de la rueda, se va todo al traste y perdemos. Es evidente que tenemos que hacer un trabajo en equipo. Y también os digo que yo creo que la sociedad, a ver, ha habido un antes y un después. O sea, yo creo que la gente ya cuando va a ir a una instalación o cuando va a ir a un bar o lo que sea, va a ir con mucho más cuidado y va a ir teniendo mucho más claro que tiene que tomar también unas medidas propias de seguridad y de higiene. O sea, yo creo que esto, por muy españoles que seamos, creo que esto sí que lo vamos a ir adquiriendo, ¿no? Otra cosa es que nosotros, cuidado, otra cosa es que nosotros sí que tenemos que garantizar que todo esté correctamente y que se disponga del material necesario. O sea, yo puedo educar, puedo hacer pedagogía, pero si se necesita gel, yo tengo que tenerlo disponible. Si se necesita material, yo tengo que facilitarlo y, por supuesto, controlarlo. Y también una cosa que yo veo muy importante, que sí que os recomendaría también, es que hagáis una actualización de los contratos con vuestros clientes. O sea, hay un apartado legal, jurídico, que sí que tenéis que tener en cuenta. Ya sea porque a lo mejor realizáis algún servicio online, que cuidado con eso para el tema de responsabilidades y demás, como si también se abre este nuevo escenario de uso de la instalación, pues también el cliente tendrá que tener en cuenta que hay una nueva normativa de uso y también una nueva... A ver, es verdad que vosotros, o vosotras en este caso, podéis controlar mucho mejor ese uso del espacio y el aforo y los tiempos, ¿no? Porque normalmente los clientes que van a vuestras instalaciones, pues bueno, van para hacer la hora de sesión y luego ya, pues
probablemente se van, ¿no? Pero bueno, imaginaos un centro de 3.000 socios que pueden ir cuando quieran, como quieran, etcétera. Bueno, pues se van a tener que hacer nuevos contratos con nuevas normativas de uso, quizá habrá que restringir un poco ese uso de la instalación, en fin, bueno, pues, pero eso es importante que lo pongáis en una actualización de los contratos. Sí, muy interesante eso que comentas, Manel, sobre, digamos, más el servicio presencial, pero también has dicho, y eso está en boga absolutamente, la impartición de clases a distancia a través de algún medio telemático. ¿Qué medidas crees tú que son las ideales para desarrollar esa labor de forma reglamentaria? Bueno, a ver, tú puedes prestar un servicio, ¿vale? Y de hecho ya no es algo nuevo. O sea, entrenamientos online se llevan haciendo muchos años. Lo que pasa que ahora, bueno, pues hay un boom y también es verdad que es una oportunidad de negocio o una nueva ventana que se nos puede ofrecer. Lo que pasa que yo insisto, hay que tener una relación contractual de prestación de ese servicio, o sea, hay que hacerlo bien. Sé que esto puede sonar muy formal, ¿no? Porque incluso muchas veces la gente pues incluso ni lo cobra de forma también formal, como sabéis, pero bueno, vamos a hacerlo bien porque ya que somos profesionales lo vamos a hacer bien. Entonces, una buena relación contractual con ese cliente, también evitando los riesgos que se puedan derivar porque tú no estás con él y evidentemente pues ahí protocolizando un poco el sistema, ¿no? El sistema de hacer la sesión. Por supuesto, yo creo que tenéis que diferenciaros de lo que se está haciendo actualmente, que es ofrecer clases abiertas a través de Instagram o Facebook y demás. Yo creo que eso está muy bien como una herramienta de solidaridad, que está muy bien, o una herramienta de alcance, porque os puede ayudar a daros a conocer, pero si lo queréis profesionalizar o queréis monetizar ese servicio, hay que hacerlo de otra manera, mucho más profesional. Y además hay herramientas para hacerlo. Puedes hacer un vis a vis, puedes hacer entrenamientos supervisando la ejecución. Yo diferencio mucho lo que es entretenimiento de lo que es entrenamiento, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que sí que ahora se está haciendo bastante entretenimiento, ¿no? Para que la gente siga activa y tengamos ese contacto, pero tenéis que dar un paso también, si os interesa ese servicio online, que yo creo que sí, para profesionalizarlo y hacer entrenamiento de verdad, o sea, entrenamiento con profesionales. Claro, pero la clave está en lo que tú no has querido entrar a saco, claro, es hacerlo de forma legal. O sea, lo que yo no puedo estar es yo dada de baja en actividad y con un ERTE y ponerme a cobrar servicios online. No puede ser, o sea, eso tiene que ser hacerlo realmente. O sea, un negocio con toda su legalidad y un negocio que realmente yo pueda cobrar a mi cliente, que él sepa que está cobrando no bajo tela, sino como estamos cobrando en nuestro centro y cómo yo puedo darme de alta en esa actividad, a lo mejor desvinculada de mi centro de fitness, pero habrá que ver, hacerlo de forma legal, no bajo manta, como tú estabas diciendo, creo yo. Yo por eso no estoy haciendo clases online, porque yo estoy dada de baja como autónoma y entonces lo que intento hacer en mis clases abiertas en Facebook es a mis clientes, que espero que vuelvan a venir a mi centro, ver que estoy haciendo todo lo posible por mantenerlos activos hasta que puedan venir. No quiero monitorizar eso. No sé vosotros cómo lo veis. No, es totalmente lícito lo que estás haciendo y de hecho es lo que tienes que hacer. O sea, como mínimo hay que hacer eso, ¿no? Intentar mantener a tu cliente activo, que mantenga ese nivel de actividad física y lo que sí que es verdad, Maru, que tienes que plantearte que es una opción que sí que tenemos que tener en cuenta. Obviamente hacerlo bien. Yo lo que estoy diciendo es que se haga bien, pero no solamente en la relación contractual, sino en la ejecución. Porque estamos viendo, como sabéis, pues aquí, bueno, pues una clase ahí en casa con una silla y bueno, pues aquí cada uno que haga lo que pueda. O sea, yo creo que hay que hacerlo bien, hay que desarrollar bien tu programa de tu producto y bueno, buscar una monetización. Aquí hay una pregunta muy clara. Imaginaros una cosa, ¿vale? Ahora abrís en mayo o en junio y bueno, pues venga, todo bien. Imagínate que en octubre te vuelven a cerrar. ¿Estarías preparada? Claro. ¿Me explico? Entra dentro del escenario posible que todos contemplamos, que Sí, esto pero puede repuntar en la época en la que repuntan todas las infecciones respiratorias. ojalá no pase, ¿no? Ojalá. Y espero que no pasará. Pero tú imagínate que en octubre te obligan a cerrar. ¿Tú estarías preparada para monetizar de alguna manera tu servicio? Eso es lo que tienes que anticiparte. Sí. O sea, ¿Qué recomendaciones
¿Qué ventanas de oportunidad o qué medidas de prudencia se te ocurre a ti para los profesionales que ahora mismo están sin trabajar, o sea, están parados, pero parados en apariencia y revolucionados mentalmente intentando encontrar medidas productivas? ¿Qué pueden hacer ahora en parón? Para monetizar algo, para Para producir. planificar bien. Para planificar. No, lo que tenéis que, a ver, lo que está claro es que un 11% de la población que antes no hacía actividad física, ahora la ha hecho. La ha hecho o la está haciendo. Con lo cual ahí hay insisto, hay un público también. También el debate, como digo, el debate no es entrenamiento presencial o entrenamiento online. Ese no es el debate porque todos entendemos que lo mejor es un entrenamiento presencial. O sea, eso yo creo que no es el debate. El debate es cómo yo puedo también aprovechar este momento para dar un servicio a un tipo de cliente que sí que está interesado o que le va a interesar ese entrenamiento online. O simplemente cómo puedo complementar a mi cliente que viene a mi instalación y que también, bueno, le gustaría o podría también consumir un servicio online. Entonces, partiendo de esa base, lo que tenéis que hacer es buscar, sobre todo, diseñar un programa de un paquete, ¿no? Porque yo siempre lo considero que es lo mejor, un programa de entrenamiento que se vincule al servicio online, sobre todo con entrenamientos en grupos reducidos con plataformas de videoconferencia que se pueden hacer o entrenamientos individuales. A partir de ahí, pues buscáis un precio por ese servicio que lógicamente depende con quién tratéis. Si ya ha experimentado la parte presencial, pues igual habrá que reducir ese precio porque es diferente, pero depende de ese programa. Si además incluís otros añadidos, como quizá, pues, no sé, nutrición, consejos, seguimiento, etcétera, pues a lo mejor sí que puedes hacer un paquete un poco más completo, ¿no? Pero eso ya es una cuestión que tenéis que valorar. Pero lo importante es que sí que empecéis a pensar que esa opción existe y que va a estar demandada, porque sí que hay gente que ya ha tenido esa experiencia, seguro. No, y además, como bien decías, es una oportunidad porque hay muchas personas que no eran usuarios de, en concreto, Pilates y que, como han estado en casa confinados y ha habido tanta oferta online, pues han probado y les ha gustado. Entonces son futuribles clientes, ya sea en una versión online o en una versión presencial en un estudio. Hay una captación de personas que no habían tenido la experiencia de practicar y que pueden estar interesadas cuando se den las mejores circunstancias de hacerlo. O inclusive a la persona que ha encontrado que desde la comodidad de su casa le sirve porque ahorra tiempo, antes no se lo había planteado y no lo hacía, es que no tengo tiempo. Muchas veces claro. El cliente viene al estudio y te dice, mira, quiero hacer pilates, pero no puedo porque tengo esto, porque luego me tengo que encargar del niño, luego tengo a la abuela que no sé cuánto, vienen a contarte que no pueden hacer pilates. Pero si abrimos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, pues no pueden. Entonces, esto puede ser una fórmula, como bien dices, yo creo que cuando queramos acogerlo, porque va a ser algo que va a coexistir. El cliente presencial, yo creo que su tendencia en cuanto sea posible va a volver a presencial, sobre todo con trabajo de máquinas. Pero la persona que haya visto, haya descubierto en la modalidad online que es algo factible, se lo tenemos que dar las mejores condiciones de profesionalidad y de atención, y van a estar coexistiendo. Ya existía, pero yo creo que ahora durante un tiempito sí que va a coexistir o inclusive mantenerse. No, que se va a mantener. Sí. O sea, para quedarse. No, Luisa, se va a quedar. O sea, esto, evidentemente, pensar una cosa, como os decía, primero, que si no lo hacéis vosotras, lo van a hacer otros. Segundo, que vosotros sois lo mejor que lo podéis hacer, porque sois los profesionales y desde luego, incluso con clientes que ya tenéis, pues lo que van a hacer es buscarte a ti. Yo, por ejemplo, estoy en casa, ¿vale? Y yo quiero hacer una clase, por ejemplo, de ciclo indoor. Pues yo ya sé a quién tengo que buscar. Y yo ya sé qué clases quiero, entonces eso es lo que me interesa. Y esa es la imagen que tenéis que trasladar de profesionalidad, de exclusividad, de un buen servicio. Bueno, es que si no, pues claro, si no van a YouTube y que se busquen una clase de pilates, pero es que ese no es el objetivo vuestro. Entonces, y además está saltando la parte de ubicación, es decir, online te tienen acceso a ti personas que pueden estar viviendo en otro país, es decir, no solamente el cliente del barrio o de incluso tu mismo país, sino sí que es una oportunidad y algo que hay que
No, y personas como vosotras con la experiencia que tenéis. O sea, yo creo que ese es el valor que tenéis que aplicar. Ese es el valor. Y yo no creo que queráis ir a volumen ahí de tener 1000 personas, sino seguramente querréis tener pues 100, pero que os paguen bien, ¿vale? Claro. Y luego la respuesta que tenéis que hacer es a eso, ¿no? Oye, ¿y si mañana vuelve esto a pasar, qué hago? ¿Vuelvo yo a cerrar y me quedo...? O sea, tendréis que tener un plan B. Sí. Un plan B y un plan A que también acompañe al presencial. Yo me refería un poco a eso. Sí. Vale, alejándonos un poco de esto que hemos debatido en las últimas preguntas, pero por tu experiencia en equipos de colegios de profesionales, ¿no? Colegios profesionales de licenciados en educación física y actividades deportivas o ciencias del deporte. Esa es tu experiencia. Yo muchas veces cuando pienso en el sector del Pilates me pregunto si no estamos, quizás, yo no tengo una posición, te pregunto a ti para que me digas la tuya, pero yo me pregunto si no estamos quizás un poco desprotegidos al no tener una organización, digamos, que nos represente. Que yo sepa, no hay una organización que represente a estudios de Pilates o estudios de características similares a las de Pilates, ¿no? Centros que se dedican al ejercicio físico, liderados por instructores cualificados, generalmente no de maneras oficiales, porque claro, si fuera muy oficial, pues estarías en el colegio de INEF, ¿no? O estarías en el colegio de fisios, pero todos los profesionales deportivos, técnicos deportivos, en el Pilates frecuentemente muy formados, porque son gente que se preocupa mucho de estar al día y de reciclarse, pero nadie, que yo sepa, les defiende como colectivo. ¿Tú qué opinas? Bueno, a ver, esto es un poco complejo, ¿vale? Porque en principio sí que, por ejemplo, en Madrid hay una ley que sí que regula las profesiones del deporte. Y entraríamos un poco también en esa regulación que, como sabéis, pues a pesar de que todavía falta publicar el reglamento, sí que está ordenado. Entonces, a nivel técnico sí que existe pues precisamente el Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que bueno, que es verdad que recoge al tema de graduados y licenciados, pero bueno, también intenta un poco abrirse digamos, a formaciones deportivas o académicas como podría ser de grado medio, ¿no? Entonces, Pero, bueno... Manel, precisamente te lo digo porque estoy inmersa en ese proceso, ¿no? Y realmente nosotros nos hemos quedado de nuevo al margen. O sea, yo he podido hacer el certificado de profesionalidad de clases colectivas con soporte musical, de entrenador en clase polivalente, pero en Pilates no hay. Sé que hay proyectos que han salido creo, de Vigo, de tal, mandando al ministerio, pero claro, no se atreven a arreglar eso, con lo cual otra vez nosotros quedamos al margen. Cuando en Bueno, algunas comunidades también sí está regulado, por ejemplo, yoga. ¿Qué sabes tú de Yoga ello? está absolutamente regulado y reglado y estipulado, número de horas, de formación, de todo. Y Pilates nos han metido dentro de eso, con actividad con soporte musical. Yo no pongo clase, no pongo música en mi clase, es decir, no sé qué personas también son los asesores cuando se hacen. Entiendo que las leyes tienen que ser muy genéricas, pero en nuestra rama en concreto No, está... Luisa, ojalá nos hubiesen metido en ese paquete, porque entonces tú te sacas tu certificado de profesionalidad y entras. No, es que nos han dejado al margen. Eso quiere decir que cualquier persona puede dar clases de pilates porque estamos al margen de la ley. a ver, aquí entramos en un terreno complejo, ¿eh? Aquí estás O sea, tú, Manel, para esto. no, pero Manel está aquí para esto. yo no soy tampoco la persona más adecuada. Yo lo que obviamente yo voy a defender es la legislación que hay. Pero bueno, podríamos hablar también de conceptos como Zumba, ¿no? Zumba, que es una marca registrada. Eso cómo se puede hacer, ¿no? Entonces, obviamente entraría dentro del ámbito de lo que sería la regulación de monitor deportivo, ¿no? Obviamente. Yo Pilates, yo creo creo que que eso ha sido Estamos por hablando de comunidades, ¿no? Porque yo estoy especialistas. dada de alta hay en 9... Cataluña con la Generalitat. No, claro, en Cataluña ya es la pionera Sí, de sí, todo esto. aquí hace, bueno, no sé, yo creo que lo hice hace 10 o 11 Y años. luego si me permites, Andrea, que tú has dicho que eres fisioterapeuta, habría que también un poco valorar si Pilates como ejercicio tiene mucho que ver con lo que es la fisioterapia, ¿no? Que es más la rehabilitación, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay muchos... Es que es un tema que yo creo que
Hacemos otra mesa, si queréis mejor. Es que como era un tema delicado, se nos ha desviado, pero mi única pregunta era, ¿tú crees que nos interesa tener un organismo propio, digamos, una representación de estudios de Pilates? No, si ya lo tenéis. O sea, a ver, en España existe la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas. Muy Se bien. llama la FENEIT, que es un poco la que aglutina todo lo que sería la parte de empresariado, ¿no? De empresariado de lo que sería el sector del fitness y el sector un poco deportivo de instalaciones. Esa federación ya existe a nivel nacional. En Cataluña tenéis una que se llama ADECAF, asociación, me parece que es de profesionales de instalaciones deportivas también. Y bueno, pues lo que intentan también es precisamente aglutinar a los pues a los responsables, a los directivos, a los propietarios para apoyar al sector pues de cara a eso, intentar reducir el IVA, intentar mejorar las condiciones, etcétera. Muy bien, pues yo la verdad te lo agradezco porque desconocía la existencia de estos organismos y posiblemente en épocas donde sintamos inseguridad, pues una presión colectiva, una negociación desde grandes sumas de personas, ¿no? Yo creo que podría beneficiar en este momento que desde más arriba se luche por los intereses de los pequeños, ¿no? Sí, Genial. sí, ya te digo que podéis acceder a su página web, informaros y demás, o sea que eso, y además es necesario, porque sí que es verdad que nuestro sector, desgraciadamente muchas veces ha estado muy dividido o cada uno un poco miraba a su ombligo, y sí que sería interesante pues fijaros otros sectores, ¿no? Como por ejemplo el de los fisioterapeutas, ¿no? Que empujan muy fuerte y quizá nosotros todavía tendríamos que estar más unidos para empujar más en ese sentido, ¿no? Sí, Manuel, yo te invito a otra mesa en la que hablemos más de esto, porque yo ya por segunda vez consecutiva a lo largo de mi vida, y acabo de cumplir 47 años, me he visto en profesiones que han tenido regulaciones extrañas. Yo he sido bailarina profesional, he cursado en un conservatorio de danza a mis 5 años y a día de hoy tengo un certificado de estudios porque el gobierno de mi país, que tenía un plan de estudios, ahora resulta que en determinada época se hizo, bueno, hay muchos profesionales que hemos tenido nuestro plan de estudios, que hemos tenido nuestra vida profesional, ya que a día de hoy no tenemos una acreditación académica habiendo cursado lo que nuestro ministerio nos proponía. Pero después mi paso fue a Pilates para seguir utilizando mi bagaje profesional en el movimiento y llevo ya casi 20 años en esto. Y las formaciones han sido todas en escuelas estadounidenses, en escuelas españolas, privadas, es decir, fuera de nuevo de una regulación dentro del ámbito gubernamental, estatal, académico dentro del punto de vista estricto. A eso es a lo que me refiero, es decir, las personas que se forman en Pilates, en el caso concreto de nuestra escuela, es una formación completa, es decir, se tiran un año estudiando, con muchísimas horas de prácticas, de visualización, de contenidos también añadidos de anatomía, biomecánica y demás, es decir, son profesionales que salen formados como técnicos, como especialistas, pero no pueden acreditar nada de eso si no han hecho un previo académico, si no son tafados, con lo que está. O sea, que me refiero que hay un gran colectivo de personas, como bien decía Andrea y Maru, muy bien formadas, con mucha experiencia a lo largo de los años y que han estado en un reciclaje continuo, que a la hora de la verdad se ven mermadas porque no están acreditadas en lo académico. Cuando tienes un niño de 20 años recién salido que va a poder a lo mejor estar en una posición de competir. Pero bueno, yo creo que eso es otra mesa de debate, otra entrevista. Sí, pero si me permites una cosita, Luisa, yo creo que ahí tienes que tener muy claro el momento en el que surge la ley. O sea, en el momento en el que surge la ley, evidentemente se va a exigir esa titulación académica para esa profesión en concreto. Obviamente, anterior a la ley, si tú acreditas una experiencia determinada, que eso es lo que tiene. Hace una regulación, sí. Claro, te hacen una validación, te hacen una acreditación de esa experiencia y de esa evaluación. Sí, eso es. Y una validación de esa formación, digamos, no académica o no oficial. O sea que, en tu caso, yo no creo que tengas ningún tipo de problema, ni mucha gente que lleva. Sí, de hecho no lo tengo. Ni lo tiene. Que hay muchas personas que se han quedado ahí en un pseudo. No, lo que tienen que hacer es, bueno, pues iniciar su proceso de acreditación y de validación.
Y luego, pues todos los que nos dedicamos también a hacer otro tipo de formaciones que son complementarias y demás, pues yo creo que lo importante es poner en valor la formación. Lo que pasa que, lógicamente, para ejercer como tal, pues habrá que cumplir con la normativa de las comunidades autónomas. ¿Y cuál es tu pronóstico en orden a la formación dentro de este periodo que estamos viviendo? Porque en la crisis anterior sí que se dio unas circunstancias, desde mi experiencia, que sí que hubo mucha gente que, habiendo perdido el trabajo en el sector que hubiese estado antes de la crisis, de repente decidió reconducirse profesionalmente formándose en el ámbito deportivo, en este caso como entrenadores, como profesores de método Pilates. ¿Cómo crees que va a ir en esta crisis también el tema de formación? ¿Cuál es tu pronóstico? Bueno, yo creo que ha cambiado mucho, ¿eh? La formación específica, que yo me acuerdo hace, yo qué sé, 15 años, que estaba también en otras entidades, y ha cambiado muchísimo. Ahora, obviamente, la formación académica tiene mucho más peso, pero sí que es verdad que la formación complementaria y seguramente la que estáis dando vosotros, va a tener un peso también importante, porque se va a buscar precisamente ese punto de valor, ¿no? Y esa profesionalidad. Lo que pasa es que yo creo que se va a potenciar mucho el sistema online. Entonces, sé que es, claro, me dirás tú que es complicado hacer un curso de Pilates online, precisamente por muchos aspectos, y estoy contigo de acuerdo, pero habrá que buscar un poco esa compaginación de cómo poder ofrecer en cierta manera ciertos contenidos online o con algo presencial. Pero vamos, que la formación yo creo que sí que se va a buscar, pero se va a buscar más como se está haciendo ahora, pues a través de contenidos online o de posibilidad de compaginar o hacer algo más flexible. Bueno, pues llevamos una hora conversando. Yo, si os parece bien, voy a iniciar el desenlace, ¿no? La despedida. Creo que hemos tratado temas interesantes. Creo además que ha sido, en mi opinión, un acierto tener personas, todas ellas con peso, no solo el entrevistado, que por supuesto era la opinión principal que queríamos oír, pero tener personas con mucho bagaje pues ha hecho que el enfoque sea interesante. Me quedo con las recomendaciones de prudencia, porque no se sabe todavía cómo van a ser las normativas exactas. Me quedo con lo que comentaba Manel, que es de esperar que para el 11 de mayo en España los entrenamientos privados con las medidas de seguridad estipuladas pueden ser posibles. Me quedo también con la recomendación de planificar y desarrollar estrategias complementarias o alternativas, pasando fundamentalmente por la impartición de sesiones o formaciones a distancia, no exclusivamente, pero como plan B o como complemento al plan A. Y no sé si alguien tiene alguna cosa más importante de lo que hemos extraído hoy que decir. Yo creo que has hecho un resumen estupendo, que además son los puntos clave que tenemos que sacar de esta charla. Creo que además la conversación nos ha llevado a todos los puntos importantes, que yo como empresaria estaba muy inquieta sobre todo esto. Creo que el encauce que ha hecho Manel sobre venga, vamos a convivir los dos escenarios y preparándoos ya para ese escenario posible. Y también pues que por favor que la gente vaya a interlocutores válidos para informarse de cómo van las cosas, que ya está la gente pensando en que el lunes puede ir al gimnasio. Que es la falsa expectativa que están dando los medios de comunicación. Por favor, que busquen a gente que tenga información, o que se vaya al BOE, desde luego. Y yo lo único que añadiría es eso, que hagamos todo lo posible por comunicar. Los pequeños empresarios que tenemos nuestra empresa de deporte, de salud y de Pilates en concreto, al cliente, que se va a hacer todo lo posible por mantener todas las normas sanitarias, y haremos nuestro mejor esfuerzo para que todos podamos volver, en cuanto se nos permita la calma, en las condiciones más seguras, comunicarlo.
Bueno, yo me sumo a lo que habéis dicho y sobre todo daros ánimos. Creo que sois una parte del sector que lo podéis manejar muy bien. O sea, creo que estáis en una situación en la que podéis controlar a vuestros clientes, garantizar su seguridad. Como os decía, no es lo mismo que un gimnasio que tenga 3.000 socios. Creo que podéis hacer una muy buena labor de reentrada, aprovechar también esa situación. Y nada, pues que espero que podamos tener otra entrevista, pero ya tomando un café, no sé, al menos vernos. Pues Manel, y igualmente a Maru y a Luisa, pero Manel especialmente porque no nos conocíamos. Muchas gracias por aceptar la invitación. A los espectadores, decirles que esperamos que haya podido ser de utilidad. Hemos intentado representar un poco las inquietudes de todo el mundo. Tengo que decir que si valoráis este tipo de contenidos, por favor, os suscribáis al canal de YouTube o nos sigáis en algún tipo de redes. Me gustaría también comentar que vamos a intentar seguir con entrevistas a expertos, que en los próximos días subiremos también una entrevista a Pablo Vidal Fernández, un experto en marketing digital que va a intentar apuntarnos un poco hacia las oportunidades que se acercan. Y en cualquier caso, pues muchas gracias por confiar en Fuente Pilates, que es vuestra fuente de información sobre Pilates desde hace ya mucho tiempo. Hasta pronto y un saludo a todos. Gracias y felicidades. Hasta luego. Chao. Abrazo.